Buenas tardes, hermanitos. Me da un gusto estar aquí con ustedes, igual a los hermanos que están a la distancia. Un saludo. Hoy nos ha tocado la enseñanza a nosotros. Vamos a estudiar lo que son el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Capítulo 5, en sí vamos a estudiar lo más importante, que es el 1 y el 2. Vienen siendo las bienaventuranzas que el Señor Jesucristo le mostró a sus discípulos. Recordemos que momentos atrás, tiempo atrás, el Señor Jesucristo fue bautizado, reconocido, fue tentado en el desierto y empezó su ministerio. Y empezó a seleccionar sus 12 apóstoles. Y en esos momentos, Él, ya trabajando en el reino, ya trabajando en su ministerio, en esos momentos les va a mostrar y nos va a enseñar la importancia que somos delante de Dios y la importancia que debemos de tener estar aquí trabajando en el reino del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Padre eterno, Padre de misericordia, hoy agradecemos porque nos permites estos momentos. Gracias por la enseñanza de la mañana, para estar seguros, tener una seguridad de las promesas que usted ha hecho a cada uno de nosotros. Gracias por tenernos aquí reunidos y a los hermanos que están a la distancia. También por cada uno de mis hermanos, si están enfermos, lo ponemos en sus manos, Padre. Por los que están pasando tribulación y angustia. En estos momentos pedimos, Padre, que esta palabra sea de consolación para cada uno de nosotros, sea para escudriñarnos, sea para que podamos servirle cada día más, para que nuestro servicio se vea reflejado, no nada más en nuestras vidas, sino en toda aquella persona que nos rodea, que puedan ver, Padre, al Señor Jesucristo en nuestras vidas, que pueda haber un cambio, Padre mío. Nos ponemos en sus manos, le pedimos que usted dirija esta enseñanza y que sea de agrado para usted, Padre, y que sea de edificación para cada uno de nosotros, en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, en la misma escritura, las bienaventuranzas son para que también nos escudriñemos a nosotros mismos. Incluso en 2 Corintios 13:5 dice también: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea que nos demanda que nos debemos examinar. La examinación tiene que ser a la luz de las Escrituras. Y aquí el Señor Jesucristo empieza un discurso directamente con sus discípulos. Dice el 1, dice 5:1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ella empieza: bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En todas las bienaventuranzas, la más importante que veo a destacar es la primera. Dice, en el 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos que aquí dice, bienaventurados los pobres de espíritu, y vemos que le da una gran importancia. ¿Por qué? Porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Y si usted y yo estamos aquí y hemos creído, y Él promete que estamos de ese reino, dentro de ese reino, es de gran importancia para nosotros, para cada uno de nosotros. Tenemos un solo punto en esta enseñanza, y es una pregunta. Para nosotros, ¿qué significa ser los pobres en espíritu? Ser pobre en espíritu. ¿Alguien me podría...? ¿Sí, hermanito? Amén, hermano. Exactamente. Es ser el pobre en espíritu, es reconocer y darme cuenta de la grandeza de Dios, la gloria de Dios, y en el estado en que me encuentro, la persona que soy. Es lo mismo que le pasó a Job, lo que estamos estudiando con el hermano, lo mismo que le pasó a Isaías cuando vio la gloria de Dios, que dijo, ay de mí, que soy de labios inmundos. Job de oídas te había oído, cuando vio la grandeza de Dios y vio el estado en el que se encontraba ahí. Dice la Escritura, bienaventurados los pobres en espíritu. Está alistando a sus mismos discípulos, tanto lo que debemos ser como creyentes, los que estamos en padecimiento, los que tenemos algún padecimiento. Dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Y vemos que el Señor Jesucristo no termina con el discurso de las bienaventuranzas, sino que se sigue de largo. ¿Por qué? Porque está explicando también la importancia de las bienaventuranzas, pero recordemos que es como los mandamientos. Conocemos los mandamientos, la Escritura nos los demandan, pero también los mandamientos, el primer mandamiento es el más importante, ¿no? Y de ese mandamiento depende toda la ley. ¿Y qué es el amor? Y igual aquí, es una parte, los pobres en espíritu, que es la parte importante que nos va a seguir explicando. Esto nos va a seguir explicando hasta el capítulo 7. Nos va a estar explicando quiénes son los pobres en espíritu, cómo deben ser aquel que es pobre en espíritu. No es que no tengas dinero, no es que aquel sea rico, aquel sea pobre. Aquí está hablando a todos parejo. Tienen que ser pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Por eso debe ser muy importante para nosotros. Y vemos que en todas las bienaventuranzas nos muestra afligidos, personas perseguidas, pero también nos muestra la importancia. En el 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser
echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, hacer la diferencia, darle el sazón. También sigue explicando, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Que nuestra vida no debe resaltar y debe verse un cambio, debe verse una diferencia ante el mundo. Nos muestra también cómo Él, en el 17, nos está mostrando, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido a estar encima de la ley, sino he venido a someterme a la ley. Nos está demostrando que Él mismo nos va a demostrar qué es ser pobre en espíritu. Vamos a ver, en ese mismo punto vamos a ver a lo largo de la historia del Nuevo Testamento, los mismos apóstoles enseñan y demuestran cómo debe de ser, cómo debemos de escudriñarnos y cómo debe de ser aquel comportamiento que debe tener una persona que es pobre en espíritu. Y aquí en este sermón de las bienaventuranzas, el Señor está preparando a los apóstoles, ya que sabemos que venían del vulgo, sin letra, de lo peor, y que tomaran importancia. Vemos que en el inciso A, en ser pobres de espíritus, nos va a enseñar la humildad. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos recibirán consolación, necesidad, tribulación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El ser humilde ante tus propios ojos y ante los demás, incluso ya lo vemos más adelante plasmado con los mismos apóstoles. En Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a ver las enseñanzas de los apóstoles que van derivadas igual de las enseñanzas del Señor Jesucristo y el comportamiento. Y el sometimiento de cada uno de nosotros. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y da gracia a los humildes. También lo vemos enseñado en otro versículo que también nos demuestra esa misma situación, en Romanos 12:16. Estamos escudriñando qué es lo que nos puede enseñar ser pobres en espíritu. Y ahorita lo vamos a ver, y dependiendo de las enseñanzas del Señor Jesucristo en el mismo Evangelio de Mateo. Romanos 12. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ser humildes, la humildad de
ser pobres en espíritu también nos demanda la humildad, el comportamiento. Y vemos que también, inciso B, aman ser su trabajo en lo oculto y en el mismo libro de Mateo, capítulo 6, en el mismo discurso que el Señor Jesucristo nos está dando, nos va a mostrar dice en el capítulo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y pone un ejemplo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué nos está enseñando? Es el mismo discurso que empezó con las bienaventuranzas, nada más que nos está explicando paso por paso. Un ejemplo, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser alabados, porque el único que debe ser alabado debe ser Dios. Reconocer nosotros nuestra humanidad caída y la gloria del Señor. Ser pobre en espíritu. Amar, hacer su trabajo para el reino sin recibir la gloria de los hombres, porque la gloria siempre debe de ser para el Señor. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Inciso C, ama servir a los hermanos y no se siente más que los demás. Ama servir a los hermanos, el amor hacia los hermanos, el servicio a los hermanos. Por eso las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, justicia de los que serán saciados, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas 14, (14:7). Ama servir a los hermanos y no se siente más que los demás. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más digno que tú esté convidado por él, y viendo él que te convidó a ti y a él y te diga, da el lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó y te diga, ánimo, sube arriba, entonces tendrás gloria delante de los que están contigo a la mesa.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se humilla será enaltecido. No es que busque uno el servicio al Señor, sino que salga del corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, bienaventurados los que padecen hambre de justicia, los que ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y también más adelante dice en el 21 Jesús y la ira: oíste que fue dicho a tus antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vemos las enseñanzas del Señor Jesucristo con la ira, el enojo. También vamos a ver otro versículo que los mismos apóstoles nos muestran el comportamiento y cómo nos podemos escudriñar si somos pobres en espíritu, no nos hemos enaltecido. En Filipenses 2:4 desde el 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y sigue el mismo en Filipenses, sigue el texto hablando y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que el Señor Jesucristo, aunque fue el creador de todo, es el creador de todo, Señor de señores, no se enalteció, sino que vino y se humilló. Se humilló para que usted y yo pudiéramos tener esa consolación, esas promesas, recibir esas bienaventuranzas. Dice: bienaventurados sois por mi causa, os vituperen, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. El 12 dice: gozaos y alegraos. Nos debemos de gozar en las tribulaciones, persecución,
En cualquier situación que nos pase, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nos enseña la importancia de el llegar al reino, de llegar a su palabra. Nos enseña la importancia de poder ser la sal de esta tierra, de poder demostrar el Evangelio y causar una diferencia entre las personas de allá afuera y nosotros. Nos enseña el Señor la ira, cambiar nuestro carácter, la dificultad aquí de las bienaventuranzas que trabaja con nuestro carácter, con nuestro ego, porque debemos dejar muy aparte esas cosas para poder escudriñarnos y ver delante de las Escrituras que es ser el pobre en espíritu, También lo vemos demostrado igual en el mismo Mateo, capítulo 16, 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechas el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué ganará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué ganará el hombre? ¿Qué podrá dar de recompensa? Marcos 9, 33 al 37. Y nomás estamos escudriñando lo que es lo mismo que está enseñando el Señor Jesucristo, pero ya explicado también por los mismos apóstoles. Dice así, Marcos 9, 33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿Qué disputaban entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino iban disputando entre sí quién había de ser mayor. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Enaltecerse a sí mismo, ser humildes, humildad en nuestros corazones, ser pobre en espíritu. Debemos de gozarnos y alegrarnos de nuestros padecimientos. En el mismo discurso el Señor habla sobre el adulterio,
Le digo que Jesús habla sobre el divorcio, Jesús habla sobre los juramentos, sobre el amor hacia los enemigos, habla sobre nuestro egoísmo, nuestro comportamiento. Todo va dependiendo, porque es un solo discurso que viene haciendo. No hizo parada, sino que todo es un solo discurso que el Señor estaba enseñando. El amor hacia los enemigos, el comportamiento, el ego, el enojo, la ira. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a que es malo, antes bien cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que te quiera ponerte en pleito, quítate la túnica y dale también tu capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Aquel que te pida, dale, y aquel que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que nos maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que haces salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también asimismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Habla sobre nuestro carácter. Estaba mostrando a los apóstoles el carácter que deberían tener, la diferencia que deberían hacer. Vamos a ir a Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Recordemos que el Señor Jesucristo en esta circunstancia, cuando empieza a hablar de las bienaventuranzas, era porque apenas estaba empezando su ministerio, estaba mostrándole a los discípulos, enseñándole, tal y como debemos de escudriñarnos a nosotros mismos y aprender y seguir el camino de los apóstoles, seguir el camino primeramente del Señor Jesucristo, porque Él fue el Maestro y el que nos mostró cómo deberíamos de vivir. Lucas 18, 19 al 14. 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio con mi pecado. El pobre en espíritu, reconociendo la grandeza de Dios y en el estado, la circunstancia en la que estamos nosotros como seres humanos. Os digo que
descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso, y fue una explicación del mismo Señor Jesucristo. Eso es ser pobres en espíritu, reconociendo la grandeza de Dios, haciendo nuestro trabajo para el reino de Dios sin jactarnos, haciendo el trabajo para Dios, dándole honra y gloria al Señor, sea aquí en la congregación o sea allá afuera, siendo la sal de esta tierra, siendo la luz del mundo. Igual vamos a ir a un último versículo, Santiago 3:13. Y aquí nos está hablando del conocimiento que nosotros tenemos. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre su buena conducta, sus obras en la sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? El que es sabio y entendido, muéstrela por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Ser mansos. Por eso dice en las enseñanzas de aquí del Señor Jesucristo, aquí en Mateo, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen a Dios, los que reconocen la grandeza del Señor, los que reconocen la gloria del Señor y se reconocen a sí mismos en el pecado en el que estamos, los que debemos reconocer que somos pecadores y somos malos. Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso sigue diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, no los peleoneros, no los que andan en contiendas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois porque cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y nos da una esperanza. Gozaos y alegraos. Nos está animando, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nos debemos escudriñar, hermanos, cada uno de nosotros. Si entramos aquí en las bienaventuranzas, si somos pobres en espíritu. Si somos pobres en espíritu, dice: porque de ellos es el reino de los cielos.
Y si nosotros hemos creído en la palabra del Señor Jesucristo, en la muerte del Señor Jesucristo, en la resurrección, y estamos dentro de ese gran reino, dentro de esas grandes promesas, debemos de cumplir poco a poco todas las bienaventuranzas, gozarnos, tener esa esperanza, porque dice que todos los que son pobres en espíritu, de ellos será el reino. Y si es la promesa que Dios ha dado para cada uno de nosotros, pues es lo que debemos escudriñarnos, hermanos. Y recuerden el versículo que leímos al principio, que es en Corintios, dice: examinaos a vosotros mismos. ¿En qué nos vamos a examinar? Pues en la misma escritura, en nuestro espejo de la vida. ¿Cómo puedo saber si estoy cumpliendo lo que Dios está demandando de mi vida? ¿Cómo puedo saber si yo entro en la primera bienaventuranza, ser pobre en espíritu? Y es que las bienaventuranzas, como les comentaba yo, trabajan en nuestro carácter, en nuestro egoísmo, en nuestro enojo, en nuestra ira, en todo lo que somos nosotros. Pues esta es más que nada es una examinación ante nuestra vida, y lo que nosotros nos debemos examinar a nuestra vida día a día, si verdaderamente entramos en esa primera bienaventuranza, si somos pobres de espíritu, si somos humildes, si nos amamos el servir a nuestros hermanos, el trabajo para el reino, porque desde que nosotros nos llegamos a creer, llegamos a tener esa bendición del Señor, cada respiro, cada momento, cada circunstancia, cada minuto de nuestra vida debe de ser pensando en el reino y dentro del reino. Ya no debe de ser en lo terrenal, debe de ser dentro del reino. Pues espero, hermanos, si les haya servido de algo este estudio, esta enseñanza. Los estudios, pues cada estudio que hago yo lo hago como si fuera para mí, porque me enseña y me ayuda a entender la grandeza de ese regalo tan grande que Dios nos dio. Ese regalo tan grande y el aprecio y el valor que le debemos de dar a ese regalo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, y que debemos apreciarlo y trabajar para su reino. Pues no sé si alguien tenga algo que agregar, hermanos, algo que tengan que agregar alguno de ustedes, hermanitos. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor Padre, hoy te damos gracias, Padre, porque con las bienaventuranzas nos muestras lo que cuando estabas preparando a los discípulos, lo estabas preparando en su carácter, con la ira, en su carácter, Padre mío, para hacer una diferencia, para hacer la luz en esta tierra, mostrándonos cómo debemos conducirnos en tu palabra, cómo debemos conducirnos y escudriñarnos cada día en tu palabra, si estamos dentro del reino, si estamos haciendo tu voluntad, Padre. Te agradecemos, te pedimos, Padre, por la pronta recuperación de mi hermano Carlos. Nos hace falta de cada uno de mis hermanos que están enfermos, que están pasando tribulación, angustia. Los ponemos en sus benditas manos, en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén.